video la idea es compartirles los problemas que tuvimos con el biodiesel en el Blue Moon. Cuando compramos el barco fue después de la pandemia y había estado al menos 3 años en tierra y con poco combustible en el tanque. Y nosotros, bueno, primero, después que lo compramos, le dedicamos un tiempo a conocerlo, ya en la marina, amarrados en la marina donde nos lo dieron. Lo conocíamos primero sin navegarlo para ver cómo estaban las instalaciones, conocer un poquito todo. Después empezamos a navegar por la bahía de Trieste y por Croacia. Y cuando empezamos a navegar empezamos a tener estos problemas con el gasoil que les vamos a comentar, que en realidad son las partículas que se generan las bacterias del biodiesel y que el pescante las tomaba y trababa y bueno, no dejaba pasar el combustible. En consecuencia se apagaba el motor. Así que eso fue por suerte nunca tuvimos ningún problema grave, siempre pudimos poner vela y seguir a vela, a veces hemos fondeado a vela, amarrado a vela. A pesar de que el Blue Moon es grande, no lo hemos podido hacer sin problema. Pero bueno, la verdad es que no es nada agradable quedarse sin motor, así que dedicamos bastante tiempo a investigar y a ver cuáles podían ser las causas, a encontrar las diferentes soluciones. Y por suerte, la temporada anterior, que estuvimos casi 5 meses navegando este año, en el 2024, y no tuvimos ningún tipo de problema, así que consideramos que el problema ya está resuelto y queremos compartírselo porque probablemente a alguien le pase lo mismo y bueno, está bueno saber de la experiencia de otros. Comencemos por la revisión inicial del tanque de gasoil cuando lo compramos. La manguera que viene de abajo trae el agua de la banda de estribor, ¿no? Allá abajo, la manguerita esa blanca. Sí, la manguera blanca, sí, la muestro. Este es el tanque de gasoil. Sí. Tenemos el circuito del motor, sale el gasoil de acá del motor y va a pasar por este filtro de gasoil. Filtro de gasoil que tiene allá abajo un rubinete amarillo para purgar el filtro de gasoil. Y después del motor retorna el gasoil al motor, el retorno del motor, retorno motor. Claro. Por eso tiene 1, 2, 3, nada más. O sea, la ida del motor, el retorno del motor y la ida al huevasto. Punto de gasoil. Los otros están anulados. Los otros están anulados. Pero uno de esos dice Red Gen, que podría ser algo que tenga un refrigerador, que no sé si alguna vez tuvo. O tenía el circuito pensado para el generador. Por eso sería bueno tener el manual del astillero. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, ahí se supone que quisieron hacer una etapa de inspección. Sí. Y acá tenemos, por ahí entra el gasoil y por el otro lado asumimos que es el aire, ¿no? El venteo de aire. Entra el gasoil y este es el venteo del aire del... O sea, este grandote es el gasoil que viene de afuera y este chiquito el venteo del aire. Conclusión, nunca le limpiaron el tanque. Porque nunca tuvo la etapa de inspección. Claro, él dice que todo el señor lo limpiaba, pero mentira. Tiene otro respirador, ¿no? Tiene otro respirador, uno en proa a estribor y el anterior estaba en proa a babor. Y ahí termina el tanque de gasoil. Y el tanque de gasoil termina acá nomás, mira. No tiene otra etapa de inspección en ningún lado, ¿no? Claro, le falta la etapa de inspección. Nunca le limpiaron el tanque. Hace calor acá. Este es el tanque de gasoil. El de anterior. Quería que hicieran una etapa de inspección, pero no la llegaron a hacer. Así que estamos sacando el sensor de nivel de gasoil para mirarlo con la camarita. Sí. Con
Con la camarita inspeccionamos el interior del tanque. Descubrimos que estaba bastante contaminado, estaba colonizado por las bacterias, y además vimos que las paredes también estaban bastante sucias, y además que el tanque está compartimentado, con lo cual no nos alcanzaría solamente con una tapa de inspección. Este es el biocida que nosotros utilizamos. Hay varias marcas y son similares. Dice que es eficaz para bacterias, hongos y levaduras de los depósitos de gasoil y combustible en general, incluyendo los que tienen biodiesel, ¿no? Este se puede utilizar o en forma curativa, como lo necesitamos nosotros, o en forma preventiva. O sea, aquellos que no hayan tenido todavía el problema, es saludable poder ponerle al gasoil este producto o uno similar, porque digamos, las causas de contaminación del gasoil es la presencia de agua, que siempre por los tubos de venteo siempre condensa el agua dentro del tanque de gasoil, o sea, porque entra aire con vapor de agua y luego termina condensándose dentro del tanque, ¿no? La ausencia de azufre, que cada día se refina con menor cantidad de azufre para evitar la contaminación ambiental, pero a su vez eso favorece la producción de las bacterias, y el agregado de biodiesel. Eso también ayuda a la proliferación de bacterias. Agregaré un cuarto, que es el aumento de temperatura, o sea, el tener el depósito con el gasoil circulando por el motor, que termina precalentando el gasoil, o condiciones climáticas que hagan que esto tenga mayores temperaturas, como en la zona entre los trópicos, ¿no? Para nuestro problema, que tenemos el tanque contaminado, la proporción es de 1 litro cada 10.000, o sea, si dividimos 10.000 litros por 360 que tiene nuestro tanque, nos daría que sirve para 28 tanques, y haciendo la cuenta en centímetros cúbicos nos daría que necesitamos 36 centímetros cúbicos para nuestro tanque. Esos son 6 tapitas de gaseosa, cada tapita de gaseosa tiene unos 6 centímetros cúbicos, así que eso es para la dosis de ataque, para poder limpiar el tanque. Para los que no tengan el problema y hacen una dosis preventiva, acá indica que es la mitad de eso, o sea, con 3 tapitas cada vez que llenan el tanque, si el tanque fuera igual a alcanzaría. Tomamos una muestra de nuestro gasoil, lo pusimos en un recipiente de plástico. Se ven ahí, esta foto muestra las bacterias vivas dentro del gasoil. Y bueno, con 2 gotitas que le ponemos del biodiesel, realmente desaparecen todas esas manchas, quedando solamente los sólidos, que seguramente los va a tener que retener el filtro, no creo que se vayan a diluir dentro del gasoil. La acción es inmediata con respecto a las bacterias y demás hongos que tiene vivos el gasoil, ¿no? También sacamos el medidor de nivel y ahí encontramos que es muy antiguo. Tiene un flotante con un brazo, y ese brazo hace contacto sobre un reóstato, que es una resistencia. Esa resistencia cambia de valor y va dando la indicación del nivel del tanque en función del nivel del flotante. Luego de ver el interior del tanque, nos queda definir bien la capacidad del tanque, ¿no? O sea, medir la capacidad del tanque, porque no nos alcanza con lo que dice la hoja de datos del barco, que quizás no esté correcta, o lo que nos haya dicho el dueño anterior, ¿no? O sea, asegurémonos y veamos qué capacidad tiene. Esto es muy simple. Con 1 metro, midiendo el exterior del tanque, podemos realizar la medición. Bien, la parte superior se observa rectangular, así que medimos el ancho de babor a estribor, que nos da 95 centímetros, y medimos el largo del tanque de proa a popa, que son 140 centímetros. Para determinar el volumen nos falta la altura del tanque, que es medio trapezoidal, o sea, en proa es un poquito más bajo que en popa. En proa tiene 25 centímetros y en popa 29 centímetros.
Bueno, por un lado tenemos una figura cúbica, o ciertamente cúbica, rectangular, que nos da un volumen de 95 centímetros por 140 centímetros por 25 centímetros. Y le sumamos una parte triangular de 4 centímetros por el área, que es 95 por 140 centímetros. Todo eso dividido 2, porque es un triángulo. Eso nos da el volumen total. Recordemos que 1000 centímetros cúbicos es un litro, con lo cual simplemente corriendo hacia la izquierda a 3 lugares la coma, ya nos da la cantidad de litros, y en forma redondeada serían 360 litros la capacidad del tanque. Ahora bien, sería interesante que con una tapa de inspección nosotros podamos introducir 1 centímetro y midiendo la altura H de la cantidad de combustible que tenemos de gasoil, saber qué cantidad de litros tenemos. Bueno, eso se hace muy simple. Tomamos el cubo superior, digamos, que era exacto, los 332 litros del cubo superior, dividido por los 25 centímetros de altura, nos da un valor de 13,3 litros por cada centímetro que llenemos de gasoil. Con la salvedad que al tener el tanque un formato trapezoidal, la parte triangular inferior nos va a aportar la mitad de litros por centímetro. O sea que la parte inferior nos va a aportar 6,6 litros por centímetro y la parte superior 13,3 litros por centímetro. Bueno, acá estamos en Rubiño, cargando un poco de gasoil para el barco y benzina para el tenderino. Ayer vinimos a ir a un cabo, hoy lunes 7:30 de la mañana, tranqui, el muelle. Así que hubo 25, 30 minutos, hay hora. Pero bueno, acá adentro está protegido. El uso del biocida, como ya les comentamos, resuelve solo parte del problema, o sea, ataca las bacterias, hongos y demás vivos. Pero bueno, el movimiento de las olas, el movimiento del tanque lleno de combustible ahora, soltó los sólidos que tenían en las paredes y las células de las bacterias muertas, digamos, que están en el depósito. Así que bueno, les contamos cómo lo resolvimos. Como no queríamos tener problemas en el 2024 con el motor, decidimos analizar cada una de las partes del circuito del gasoil. Y con eso definimos estas 6 mejoras que le vamos a contar, además del uso sistemático del biocida. La primera de ellas es colocarle las tapas de inspección, que es fundamental, digamos. Colocamos una en cada uno de los 3 compartimentos que tiene el tanque, dado que el tanque tiene compartimentación como rompeolas, digamos, para que el gasoil no se balancee. Elegimos esta tapa de la marca Vetus, que está certificada para la aplicación de tanques de combustible. Acá vamos a ver un simpático video de la empresa Vetus donde muestra cómo realizan la prueba con los 70 kilogramos que soporta esta tapa. El segundo punto, una vez que están hechas las tapas de inspección, fue la limpieza del tanque, que se lo encargamos también al astillero. El único punto que se olvidaron uno de los trapos con los cuales se limpió el tanque adentro y nos dejó de funcionar el medidor de nivel de combustible. Por eso lo tuvimos que abrir y descubrimos esto. Queda enganchado al sensor. ¿Y ahora? Voy a buscar la lámpara a ver si lo saco sin romper mucho. Bueno. Trapo que había. Sacando el trapo que lo estaba chupando la toma de gasoil. Bueno, funcionó de filtro. Menos mal que lo vimos.
Bueno, ahora tenemos lo que sí estaba requete limpito, el combustible, con ese producto que le pusimos, se mató todos los bichos. Y ahora ya tenemos poco combustible, así que vamos a poder a cargar. Ahí está la chiquita y una grande atrás. El cable de bronce, que se va limpiando de a poquito. Ahí está la pelotita, ahí le enfoco, papá. Esa es la pelota grande y hay una chiquitita al lado del tanque de gasoil. A ver, apuntar así. Estos sólidos que salen del depósito en las paredes del tanque cuando el tanque queda casi vacío, que luego al agregarle más gasoil se remueve de las paredes del tanque, esos sólidos al moverse el barco van formando pelotas que luego se meten dentro de la cañería. Entonces surgió la idea de colocarle un filtro grueso, un mesh, pero realmente el problema está en el pescante, en el tubo pescante del tanque, con lo cual necesitamos colocar el filtro no después de estas cañerías que tienen intrincados circuitos, que anda muy bien si el gasoil es líquido, pero si tiene algún sólido es un problema. Ahí vemos realmente el sólido de esa pelota que se metió dentro del tubo y que, bueno, tapa la posibilidad de que circule el gasoil. Entonces, sacamos este filtro, este mesh de adentro del filtro de plástico y lo colocamos directamente en el tubo pescante. Le mostramos un esquema de cómo colocamos el filtro, realmente es difícil filmarlo, pero ahí en el esquema se ve claramente cómo funciona este filtro, evitando que los sólidos se metan dentro del pescante. Luego, una vez por temporada, es solo retirar la tapa y sacar los sólidos que haya para que realmente se vaya depurando el tanque en forma completa. La cuarta mejora es cambiar el decantador y el porta prefiltro, que si bien no estaba rajado, no nos daba mucha confianza y tenía ya roto la parte interna de plástico, por lo cual decidimos cambiarlo por uno nuevo que permitiera ver cómo estaba el líquido del gasoil, la decantación de agua dentro del gasoil, y así lo hemos hecho, lo cambiamos. El quinto punto es el cambio de la cañería de cobre original del barco por manguera de goma de combustible. Esta es una recomendación del astillero, aunque realmente no me gustaba cambiar la cañería original de cobre. El argumento era válido, dado que en las paredes de la cañería de cobre podía depositarse también esa película de combustible y bueno, generar ese problema dentro de las propias paredes de la cañería. Así que aceptamos cambiar la cañería que iba hasta el motor, el retorno de gasoil del motor y la cañería que llevaba el gasoil al huevasto. Bueno, acá estamos instalando la llave de corte de gasoil. Mamá fue a probarla, va a hacer el corte desde el Copic. A ver, mamá, ¿podés cortar desde el Copic? Sí, ahí va. Muy bien, un poquito más. Perfecto, ahí, ese es el punto. Bárbaro. Ah, mirá qué bueno el servicio. Nos dieron una muestra de la calidad del diésel, el teléfono de la persona. Muy bueno. Así que estos poros, acá es donde fondeamos, nos había dicho dónde está el crucero, pero el crucero estaba amarrado allá. Es el camioncito de Aris, él es Aris, súper amable, estuvo en Argentina. Sí, y bueno, estaba medio complicado para amarrar, justo el viento venía de allá. Acá está la ciudad, venían ferries a amarrar, la verdad que no fue simple la amarrada, pero no lo tocamos contra el cemento, sí se apoyó un poco en las cubiertas a pesar de todas las defensas. Y en 2024 el combustible dejó de ser un problema para nosotros y ya pudimos navegar tranquilos, confiando totalmente en el motor.
181. Ah, bueno. 181. Esperamos este video les sea de utilidad. Gracias por vernos.